Saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte Hispanoamérica según las noticias publicadas entre el lunes 3 y el viernes 7 de marzo de 2025. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, como indicaron casi todos los medios, el presidente Javier Milei inauguró la sesión legislativa anunciando más reformas. También confirmó que abandonaría el Mercosur para conseguir un tratado de libre comercio con Estados Unidos y dijo que enviará al Congreso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para su aprobación. Varios medios comentaron el apagón que oscureció esta semana la capital argentina de Buenos Aires y Europa Press confirmó que la Fiscalía Argentina avanza en las investigaciones del vínculo entre Javier Milei y Libra, una criptomoneda envuelta en olores a fraude. La agencia Xinhua, por su parte, informó que científicos argentinos anunciaron el descubrimiento de los restos fósiles de una fauna completamente nueva y que habría vivido hace 80 y 70 millones de años en la actual Patagonia. En Uruguay, Yamandu Orsi estrenó su presidencia en un encuentro con su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, y juntos resaltaron las bondades del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. La agencia Xinhua informó que el presidente uruguayo Yamandu Orsi declaró que no cree en la lógica de la imposición y sobre los partidos de oposición dijo: seremos adversarios, pero nunca enemigos. Xinhua también destacó que Mario Lubetkin, el nuevo canciller uruguayo, concentrará sus esfuerzos en fortalecer el Mercosur. Ahora subamos por los países mediterráneos. Deutsche Welle informó que Paraguay retiró la candidatura de su canciller Rubén Ramírez Lezcano para el puesto de secretario general de la OEA. Europa Press especificó que Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay respaldaron al candidato de Surinam, Albert Randim. Y la agencia suiza Swissinfo comentó en la semana que Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, países considerados de derecha, tampoco apoyaron la candidatura paraguaya. Finalmente, la agencia Xinhua informó que esta semana el presidente paraguayo Santiago Peña pidió a sus ministros que muestren mejores resultados. En Bolivia, CNN y Deutsche Welle comenzaron la semana informando sobre 2 choques con numerosas víctimas mortales y la agencia Xinhua, entre otros medios, recordaron que los bolivianos viven sumergidos en una temporada festiva y el martes, por ejemplo, hasta el presidente Luis Arce participó en las simbólicas y multicolores ofrendas de agradecimiento a la Pachamama, la Madre Tierra. Xinhua también informó que la Fiscalía Boliviana reiteró la orden de captura contra el expresidente Evo Morales y que el presidente Luis Arce, por su parte, declaró a los medios que la industrialización en Bolivia avanza contra viento y marea. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el presidente Gabriel Boric confirmó que una colonia alemana, conocida como Dignidad, y donde varias personas fueron torturadas durante la dictadura de Pinochet, será convertida en un monumento para recordar a las víctimas, como informó Prensa Latina. Y el miércoles el mandatario chileno recibió a su par de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y la agencia Xinhua resaltó que ambos jefes de Estado reafirmaron su compromiso con el multilateralismo. En el tema electoral, Europa Press informó que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, descartó postular para un tercer mandato. La agencia europea también informó que Carolina Toja, compañera de partido de la exmandataria chilena, dejó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para intentar su suerte hacia las elecciones presidenciales del 16 de noviembre de este año. El ministro de la Presidencia de Chile, Álvaro Elizalde, asumió el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como también indicó Europa Press. En el Perú, esta semana comenzó el juicio contra el expresidente Pedro Castillo por intentar un autogolpe de Estado en el 2022 y la agencia Xinhua resaltó que el exmandatario acudió sin abogado. El abogado del expresidente Castillo, por su parte, habló con CNN y aseguró que su cliente no debe ser juzgado porque no provocó ningún levantamiento armado. Finalmente, la agencia Xinhua contó que la mandataria peruana Dina Boluarte celebró la garra que muestran las mujeres peruanas para salir adelante en medio de este mundo machista, como lo dijo esta semana al condecorar con la Orden del Mérito de la Mujer 2025 a 13 mujeres peruanas. En Ecuador, medios como Prensa Latina y la agencia Xinhua indicaron que
23 de 24 provincias se encuentran en situación de emergencia a causa de las lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra y aluviones que sufre el país. El presidente Daniel Noboa dijo a los medios que en 2 o 3 semanas Ecuador recibirá ayuda para combatir el crimen organizado, sobre todo en las zonas más conflictivas. Y al finalizar la semana, Deutsche Welle informó sobre la violencia vivida en Guayaquil, donde los enfrentamientos de bandas criminales causó una veintena de muertos. Y llegamos al norte amazónico. La agencia Xinhua informó sobre los nuevos desacuerdos que enfrentan a Venezuela con su vecina Guyana, ahora por asuntos de patrullaje de la costa como la presencia de la compañía ExxonMobil en el disputado territorio del Esequibo. Deutsche Welle informó que las autoridades venezolanas liberaron a 110 personas esta semana y Prensa Latina confirmó que ya van 2.006 liberados de todos aquellos arrestados en el contexto de las últimas elecciones presidenciales de este país. Y medios como Deutsche Welle y la agencia Xinhua cubrieron el abanico de reacciones del gobierno de Nicolás Maduro ante la salida de Venezuela de la empresa petrolera estadounidense Chevron. En Colombia, Deutsche Welle informó que el presidente Gustavo Petro propuso al Congreso legalizar la marihuana y Prensa Latina contó que se sumaron nuevos testigos al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. La nueva canciller colombiana Laura Sarabia reportó que más de 2.000 colombianos habían sido deportados por el gobierno de Donald Trump, según CNN, y Prensa Latina informó que esta semana 36 centros de salud fueron demandados por estafa. Y esta misma semana el Congreso colombiano aprobó la reforma del sector salud del presidente Petro, una donde propone transformar las entidades prestadoras de salud en entidades gestoras de salud y vida, como indicó Europa Press. Europa Press también informó sobre los enfrentamientos ocurridos esta semana entre las Fuerzas Armadas colombianas y las huestes del disidente de las FARC, Iván Mordisco, en el Cauca. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Panamá, la empresa china Seca Hutchinson puso en venta su participación en los puertos de Balboa y Córdoba, y Deutsche Welle señaló que el valor de sus acciones subió en más del 20% en la bolsa de Hong Kong. Un representante de la empresa explicó que se trata de una venta que ya llevaba muchos meses de negociación y es pura coincidencia que ocurra justo en esta semana. Por otro lado, varios medios informaron que las autoridades panameñas desmintieron a la portavoz del gobierno de Estados Unidos y enfatizaron que todos pagan tarifas por cruzar el Canal de Panamá. En Cuba, esta semana el gobierno volvió a denunciar la ilegalidad del campo de detención de migrantes en la base de Guantánamo, como informó Prensa Latina. La agencia Xinhua destacó en la semana los planes del gobierno cubano para que los extranjeros residentes en Cuba obtengan en calidad de usufructo tierras agrícolas en la isla. En República Dominicana, Prensa Latina informó que el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, felicitó a la actriz Zoe Saldaña, quien es la primera mujer dominicana en recibir un Oscar por mejor actriz de reparto y, como cuenta CNN, es una orgullosa hija de migrantes. En Nicaragua esta semana, Laureano Ortega, el hijo de la pareja presidencial, recibió las credenciales del nuevo embajador de Bielorrusia, como informó Prensa Latina. Deutsche Welle, por su parte, informó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Nicaragua que libere a 6 personas, entre ellas un líder indígena que habría trabajado como asesor del presidente Daniel Ortega. En Honduras, Prensa Latina informó que cambiaron el arresto domiciliario por prisión efectiva para los militares acusados por cometer violencia contra las personas que protestaban contra el golpe de Estado del 2009, mismo que derrocó al expresidente Mel Zelaya, esposo de la actual mandataria Xiomara Castro. En El Salvador solo van 53 asesinatos en lo que va del 2025, según cuenta Prensa Latina, y Deutsche Welle informó que el presidente Nayib Bukele seguirá utilizando la moneda Bitcoin como reserva estratégica. Y llegamos al norte.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que su país rechaza una relación de subordinación con Estados Unidos, como indicó Deutsche Welle al comenzar la semana. Sheinbaum, que muestra un 85% de aprobación en una encuesta citada por Prensa Latina, informó que se redujeron los decomisos de fentanilo en la frontera en un 49%. De todos modos, los medios informaron el martes que el gobierno estadounidense ratificó la imposición de tarifas. La agencia Xinhua reportó el mismo martes que el gobierno mexicano presentó argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos por el caso que sigue contra las empresas fabricantes de armas que facilitan el tráfico de armas hacia México. Y el miércoles el gobierno de Trump dio marcha atrás en sus tarifas hasta el 2 de abril y Reuters indicó que ahora México busca vender desde petróleo hasta aguacates a Europa y China, entre otros nuevos potenciales clientes. La agencia Xinhua también informó que gracias a las condiciones meteorológicas, las autoridades forestales mexicanas pudieron confirmar que se duplicó el número de mariposas monarcas que pasaron por México en esta temporada. En Estados Unidos, Donald Trump confirmó el lunes que el martes comenzarían los aranceles contra Canadá y México. El martes impuso los aranceles y el miércoles comenzaron las excepciones. Con la bolsa de valores en picada, el gobierno de Donald Trump anunció primero que suspendía temporalmente los aranceles para la industria automotriz y al día siguiente anunció que quedaban exentos de tarifas todos los productos protegidos por el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau anunció tarifas arancelarias en represalia contra productos de Estados Unidos y varias provincias canadienses hasta sacaron de sus anaqueles el alcohol proveniente de Estados Unidos. La canciller canadiense Melanie Joly, por su parte, dijo a los medios internacionales que el gobierno de Canadá está cansado de los insultos y los psicodramas propuestos por Donald Trump. Y luego de una acalorada llamada telefónica entre Justin Trudeau y Donald Trump, el canadiense dijo que su gobierno mantendrá los aranceles a productos estadounidenses hasta que el gobierno de Trump elimine todos los aranceles. Por lo pronto, y en medio de este contexto de guerra comercial, varios medios informaron sobre el fortalecimiento de las relaciones entre el gobierno canadiense y la Unión Europea. Y finalizamos con el dato de la semana. Esta semana el canciller chino Wang Yi fue citado por varios medios al referirse al contexto de cambios geopolíticos ocasionados por la beligerante política externa y comercial del actual gobierno de Estados Unidos. Al respecto de Hispanoamérica, Wang Yi dijo que América Latina busca independencia y no el sojuzgamiento a los intereses estadounidenses, como citó Prensa Latina. Al respecto de Europa, Deutsche Welle y la agencia suiza Swissinfo resaltaron que, en este contexto, China ve más razones que nunca para una buena relación con la Unión Europea. Ambos medios citan la reflexión del canciller chino al referirse a las relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y China. La experiencia más valiosa es el respeto mutuo. La fuerza motriz más poderosa es el beneficio mutuo. Y el consenso más consistente es el multilateralismo. Bueno amigos, esto fue de Sur a Norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una estupenda semana y nos despedimos sin aranceles. Hasta la próxima.